tendríamos la unidad de control, la unidad lógico-aritmética y una memoria auxiliar consistente en algunos registros, que vamos a ir planteando enseguida, de a poco. Finalmente están las unidades de entrada-salida, que son las que interconectan la arquitectura esta que estamos hablando de von Neumann, que podríamos bautizar como computadora, ¿no es cierto? Vamos a definir que una computadora es una arquitectura de estos tres sistemas digitales interconectados con un programa en memoria. La unidad de entrada o la unidad de entrada-salida está conformada por todos aquellos dispositivos electrónicos o circuitos electrónicos necesarios para interconectar la máquina con el exterior. O sea, acá abajo están colgados los que llamamos periféricos, que son, de acuerdo al tipo de periférico, controlados por circuitos controladores específicos de cada periférico. Por ejemplo, podría ser una impresora, un teclado, acá abajo, una unidad de disco o cualquier dispositivo externo. ¿Cómo se interconecta con nuestra máquina, con nuestra computadora? Y bueno, a través de las unidades de entrada-salida. Esto que hace acá, o el nombre interfase, en general se refiere a la adecuación de parámetros eléctricos entre lo que maneja la computadora internamente y el periférico. Una suerte de adaptación de corriente y tensión. A eso lo llamamos interfase. En la unidad 7 tenemos unidad de entrada-salida, visto desarrollados el tema con mayor profundidad. Lo que vemos ahora es simplemente en lo que se refiere a unidad de entrada-salida, la mirada desde arriba general, que es lo que habrá dentro de una unidad de entrada-salida, y un conjunto de circuitos que controlan los periféricos. Y esos circuitos tienen interfaces que adaptan las señales eléctricas, corriente y tensión a los dispositivos externos o periféricos. Bueno, plantea así la idea. ¿Cuál es la dinámica de von Neumann? Bueno, la dinámica de von Neumann, y esencial para entender esto, consta de dos partes: búsqueda y ejecución. ¿A qué se refiere esto, búsqueda y ejecución? Bueno, la idea es la siguiente. La unidad de control lo que hace es buscar acá la parte inicial del programa, que veremos enseguida que es una secuencia de instrucciones que tiene un comienzo y un final. Este PA que dice programa almacenado es una secuencia de instrucciones. ¿Qué es lo que hace la unidad de control? Va y busca la primera instrucción del programa, para lo cual tendrá que saber, de alguna manera le tendríamos que indicar a la unidad de control dónde está el programa y cuál es la primera instrucción. La busca, o sea, ¿qué quiere decir que la busca? Busca, o sea, la búsqueda. Que va, lee la memoria, lee esa instrucción y la transfiere a la CPU. El detalle en dónde lo ubica, eso no importa ahora en esta dinámica general, pero va y la busca. O sea, la unidad de control, entre sus tareas, es emitir las señales de control necesarias para buscar la primera instrucción y traerla a la CPU. Una vez que está en la CPU, la instrucción, pasamos a la segunda parte de la dinámica de von Neumann, que sería la ejecución. O sea, la unidad de control empieza a ejecutar esa instrucción. Para poder ejecutar la instrucción tiene que leer la instrucción y saber qué es lo que indica la instrucción que pretende realizar, que pretende que realice la unidad de control. Entonces se interpreta esa instrucción, que es lo que se llama decodificar la instrucción. Entra a trabajar acá, ¿no?, con este círculo verde que he dibujado acá.
utilizando los recursos, digamos, de la CPU. Puede ser la ALU, usar registros, y puede ser necesario que tenga que conectarse con el exterior, ¿no es cierto? Perdón, cuando estás realizando la ejecución de una instrucción, esa instrucción puede implicar tener que transferir un dato hacia algún periférico o leer desde algún periférico algo. Forma parte de la ejecución de la instrucción. O también, fíjense, puede también acceder a la memoria para guardar datos de resultados que genere la instrucción. O también buscar datos. Esta flechita la tendría que haber hecho en dos sentidos acá. O sea, durante la ejecución de una instrucción podemos tener que acceder a la memoria o a los periféricos a través de las unidades de entrada-salida. Una vez que terminó de ejecutar esa instrucción, ¿qué es lo que hace la unidad de control? Y busca la siguiente instrucción, la ejecuta. Busca la siguiente instrucción, la ejecuta y así hasta cuándo, hasta terminar el programa. Esa idea que parece, que es muy simple, realmente resolvió el problema que planteamos, por ejemplo, en el telar. Acá había que hacer este mismo hardware, digamos, y ahora defino lo que vamos a entender por hardware. Bueno, este mismo circuito que está acá, con estas unidades funcionales, que sean sistemas digitales, puede trabajar de distintas formas en función del programa, realizar distintas tareas, sin modificar nada, ¿verdad? Bueno, a la parte 1, 2, 3 y 4 lo vamos a definir como el hardware. El hardware sería la parte tangible que yo puedo tocar, físicamente existente. O sea, yo puedo tocar la CPU, sé dónde está, la unidad de control, puedo mirarla, tocarla, es una entidad física. Lo mismo que los controladores de entrada-salida, los buses y la unidad de memoria. Y lo que no es tangible, que sería el programa almacenado, los datos involucrados, existen, ¿no es cierto? Pero están vinculados a un hardware y no tienen esa realidad física. Bueno, a eso lo vamos a llamar software. Entonces tenemos el hardware, que es toda la parte física, y el software, que es la parte no tangible, que es el programa y los datos. Puede existir varios programas acá, no necesariamente tiene que ser un programa. Dijimos que de acuerdo al programa que se esté ejecutando, o sea, buscando, ejecutando las instrucciones, es lo que hace este sistema. Esta dinámica que les menciono es la dinámica actual de las máquinas también, con algunas mejoras y algunas arquitecturas un poquito más avanzadas, pero bueno, si me refiero los buses, este bus puede complicarse un poco mejorando la interconexión entre estos tres. La memoria podríamos hacer otra memoria auxiliar que podríamos colocar por acá para mejorar la performance, pero en realidad la idea es la misma de von Neumann. Buscar la instrucción, ejecutarla, buscar la siguiente y ejecutarla, y así. Otra de las mejoras que se le hace a esta idea de buscar ejecutar es que mientras se está ejecutando la unidad de control, la instrucción que se ha buscado,
podríamos ganar tiempo y buscar la siguiente instrucción, e irla guardando acá en esta memoria temporal. ¿Ven? O bueno, o perfeccionar este conjunto de registros que está de acá, que hay de acá, como para ir guardando las instrucciones. Anticiparnos, digamos, a buscar la instrucción para ganar tiempo, si es posible. Porque a lo mejor la unidad de control está ejecutando una instrucción y se está conectando con el exterior, por ejemplo, enviando un carácter a imprimir a una impresora, y en ese tiempo podría buscar, aprovechar y buscar una instrucción, la que sigue. O sea, esta secuencia de instrucciones se podría ir pre-buscando. ¿Por qué les digo esto ahora? Esto es parte de lo que vemos más adelante, las mejoras que le podamos realizar a la máquina o a esta arquitectura. Pero me parece oportuno porque es el momento que ustedes se imaginen o piensen con esta idea básica de buscar y ejecutar cuáles son las mejoras que se podrían ir realizando desde ya. Para poder ver esto, hemos planteado un ejemplo de una máquina didáctica inexistente en realidad, que la vamos a llamar máquina elemental, que responde a esta idea. Entonces tendríamos que ir definiendo algunas características que debería tener esta arquitectura a fin de poder plantear un caso real o una máquina didáctica. Algo que no quería olvidarme, que me olvidaba, es que la unidad de control, que es la que genera las señales de control como para posibilitar el funcionamiento de esta dinámica de von Neumann, puede ser asíncrona o síncrona. En realidad las máquinas son todas actualmente síncronas. O sea, las señales que emite la unidad de control están sincronizadas con un reloj, clock, externo. O sea, cada flanco de este reloj que está acá, esta señal, que es una secuencia de 1 y 0, cada flanco es el que sincroniza. Cuando viene un flanco, la unidad de control manda a buscar la instrucción, por ejemplo, o genera una secuencia de señales que serían las de acceso a la memoria, con el objeto de buscar la instrucción. Después, ¿qué va a tener que hacer la unidad de control? Y generar una secuencia de señales para ejecutar esa instrucción que debe interpretar antes de ejecutarla. Todas las señales necesarias para poder ejecutar esa instrucción son sincrónicas o están sincronizadas con los flancos del clock. Hay instrucciones que van a tener que realizar tareas que tardan más tiempo, o sea que implican mayores señales de control, otras menos señales de control. Bueno, eso dependerá de la instrucción, que es otro aspecto importante dentro de la idea esta inicial de von Neumann. Las instrucciones están relacionadas con lo que es el programa. ¿Y qué es lo que es el programa? Y justamente una secuencia de instrucciones. ¿Pero qué son las instrucciones? Bueno, cuando planteo una máquina, una arquitectura de estas, tendría que ir definiendo el ISA, Instruction Set Architecture, arquitectura del set de instrucciones. Sería cuáles son las instrucciones que serían convenientes que realizara o sea, incluir dentro del conjunto de instrucciones, el set de instrucciones. Eso es toda una ingeniería, lograr eso. Nosotros vamos acá en esta máquina elemental a introducir las instrucciones básicas que podemos considerar como necesarias. Fíjense que
¿Qué instrucciones tendrían que existir mínimamente? Bueno, habría que hacer una clasificación de las instrucciones, que es lo que se hace cuando uno diseña el ISA de una máquina, o sea, un punto de partida en el diseño de una máquina, determinar el ISA de la máquina, o sea, cuáles son las instrucciones. Pero mirando un poco acá la dinámica, podríamos darnos alguna idea de qué distintos tipos de instrucciones deben existir. Por ejemplo, acá está la ALU. La ALU es la que realiza las operaciones lógico-aritméticas, entonces deberá haber instrucciones, o hay instrucciones que permitan usar la ALU. ¿Y la ALU qué es lo que puede hacer? Y bueno, habría que definir la ALU. ¿Cuáles son las operaciones lógicas y aritméticas que hace la ALU? Y ahí definir instrucciones vinculadas a cada una de las operaciones de la ALU. ¿Cuáles son las operaciones que puede hacer la ALU básicas? Y lógicas, podría ser la AND, la OR y la NOT, ¿verdad? Que son las tres operaciones, bueno, dos operaciones más la inversión lógica que hemos estudiado en el álgebra de Boole. O sea, la ALU tiene que ser la OR, la AND y la NOT, mínimamente. Podría ser algunas otras también. Por ejemplo, la OR exclusiva. Habíamos visto que la OR exclusiva era muy útil para muchas cosas, para generar códigos de error con paridad par, impar, código Hamming, los códigos de redundancia cíclica, realizar operaciones en módulo 2. O sea, bueno, ahí podría ser una buena idea incluir dentro de la ALO la operación OR exclusiva. Puede ser. Pero no sería esencial, ¿verdad? Porque una OR exclusiva la puedo hacer con AND, OR y NOT. Con respecto a las operaciones aritméticas, bueno, mínimamente teníamos que sumar. O sea, lo menos que puede hacer la ALU es sumar, porque recuerdan que si sumamos podemos restar, por lo tanto podemos multiplicar o dividir, pero si la ALU la hacemos sumar solamente, bueno, las operaciones algebraicas habrá que hacerlas por software, ¿verdad? Solo habrá una instrucción vinculada a la suma aritmética. Entonces, bueno, resumiendo la idea, habrá instrucciones que podríamos llamarlas instrucciones lógico-aritméticas, que están vinculadas a la ALU. Les pregunto, ¿qué otras instrucciones les parece que deberían existir o deberíamos incluir dentro de la secuencia, dentro del listado del set ISA? ¿A alguien se le ocurre? Aparte de las instrucciones lógico-aritméticas. ¿Qué otras instrucciones podrían ser necesarias? No recuerdo el nombre específico, pero no serían estas, como por ejemplo el mayor igual, menor y todo eso. Sí, esas podrían ser, estar vinculadas con la ALU también. Pero no tendría que haber, me refiero a una instrucción que sea que al final del programa detenga la ejecución de la dinámica esta, porque habíamos dicho que comenzaba el programa con una instrucción y después terminaba. Entonces la unidad de control va a entrar a buscar instrucciones, la primera, la segunda, y ejecutarlas, ¿no es cierto? Hasta llegar al final. ¿Y al final qué haría? ¿Qué habría que hacer? Habría que indicar que es el fin de la instrucción y parar la dinámica esta. Decirle a la computadora, a la unidad de control, deténgase porque ya se terminó el programa. Esas serían algunas instrucciones de control, ¿verdad? Tienen que existir acá instrucciones vinculadas al control de esta dinámica. Una de las señales o una de las
actividades o las instrucciones tendría que ser parar la máquina. O sea, desde ya estamos infiriendo que la unidad de control podría tener o debería tener ya dos estados de funcionamiento. Uno, ejecutando el programa, o sea, buscando y ejecutando, búsqueda y ejecución de todo el programa, y otro que la máquina esté parada, o sea, máquina funcionando, máquina detenida. Si está detenida la máquina o parada, está esperando alguna señal de comienzo. Para lo cual, para que comience, tendría que indicarle cuál es la posición inicial de la instrucción, o sea, la instrucción inicial del programa, y decirle arranca desde ahí, unidad de control. Entonces, ya tenemos dentro de las instrucciones lógico-aritméticas, que puede ser esa que decía usted también, mayor o igual, o ¿Pueden ser las repetitivas también? instrucciones, ¿O selectivas? podría ser instrucciones que en esta secuencia, ¿no es cierto? Porque acá hay una secuencia de instrucciones, darle la posibilidad a la unidad de control que en llegado un momento salte en función de alguna condición desde el programa a otra parte. Porque esta secuencia de instrucciones, la idea de von Neumann es que se busque la primera instrucción, después la segunda, después la tercera, o sea, hay una secuencia de instrucciones. Para bifurcar esa secuencia, estarían o serían necesarias algunas instrucciones que indiquen un salto. Puede ser una herramienta, o es una herramienta que hay que dotar al ISA de instrucciones de salto. ¿Por qué? Son las condicionales, ¿no es cierto? Esencialmente. Implican una condición. Estoy en un momento dado del programa ejecutando una instrucción y lo que voy a hacer, lo que sigue, dependerá de algunas condiciones que habría que ver cuáles son, cuáles podrían ser, pero bueno, habría que poner instrucciones de salto también. Instrucciones de control, por ejemplo la de parar, instrucciones de salto para bifurcar en la secuencia, instrucciones lógico-aritméticas, instrucciones de entrada-salida, ¿no es cierto? Porque hay instrucciones que deberían existir, instrucciones que permitan realizar la transferencia de entrada-salida, o sea, mandar algún carácter a imprimir, por ejemplo, o leer algún carácter del teclado. Esas son instrucciones que deben existir, que son las de entrada-salida, que se pueden complicar más o menos, pero deben existir instrucciones de entrada-salida. Entonces tenemos lógico-aritméticas, entrada-salida, control. Cuando cuando la unidad de control busca una instrucción y la trae a la CPU, y cuando la unidad de control envía un dato o lee un dato de la memoria, tendría que haber instrucciones asociadas al movimiento ese, ¿no es cierto? Dentro del set de instrucciones tendría que existir instrucciones que me permitan leer la memoria o escribir en la memoria. Aparte de estas otras de leer o escribir en el periférico. Bueno, entonces tenemos instrucciones de movimiento de datos, ya si quieren. El movimiento de datos, incluyendo el dato como si fuera un dato en sí o también una instrucción, o sea, mueve información desde la memoria a la CPU y desde la CPU a la memoria, excluida la entrada-salida. Son instrucciones de movimiento que se llaman. Entonces ya tenemos ese tipo de tipos de instrucciones que ya las podríamos pensar en una clasificación. Ahora,
¿Por qué estoy haciendo hincapié en las instrucciones? Y porque la definición de la ISA, o sea, la Instruction Set Architecture, o sea, la arquitectura del set de instrucciones, es un componente esencial de la arquitectura esta. Recuerden, estaban las 5 partes, ¿verdad? El programa almacenado, el software, implica la definición de la ISA. ¿Qué otra cosa tendríamos que considerar? Y bueno, por ejemplo, aparte de esto que acabamos de decir y que puedo recordar mirando esto, hay que definir la ALU, ¿no es cierto? O sea, ¿qué operaciones hace nuestra ALU? Lógico-aritmética, pero ¿cuáles? Vinculadas cada una con una instrucción. Otra cosa que habría que definir es la longitud de palabra con que trabaja la ALU. ¿Cuál es nuestro dato? ¿Cómo está? Porque las ALUs vimos, ¿se acuerdan cuando vimos ALUs? Que habían una ALU que venía en escala de integración media, que trabajaba sobre el número de 4 bits, ¿se acuerdan? Bueno, acá tendríamos que definir, vamos a tener números, los datos van a ser de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits, de 32, ¿de cuánto? Bueno, hay que definir la longitud de palabra, ¿no? También, con la que va a trabajar nuestra máquina. Después, también habría que definir la memoria. Ya dijimos que era una memoria RAM de lectura-escritura, pero ¿qué tamaño va a tener esta RAM? Bueno, el ancho, o sea, la longitud de palabra de la memoria debería ser la misma que habíamos definido para que trabaje la ALU. O sea, el dato cuántos bits va a tener y cuánto va a ser la capacidad de la memoria. Tenemos que definirlo eso. ¿Qué otra cosa se les ocurre que habría que especificar acá? Y, por ejemplo, el tipo de bus. Este bus es el bus común que habíamos hablado. ¿Se acuerdan de la estructura de bus? Que existían distintos tipos de buses, pero nosotros solo habíamos mencionado el común, que era un conjunto de líneas de interconexión de una cierta cantidad de líneas. Bueno, si estamos hablando de datos que tendrán, qué sé yo, por ejemplo, 16 bits, el bus de datos tendría que ser de 16 bits. Había otro bus acá, vinculado, que es el bus de direcciones. Eso dependerá de la capacidad de la memoria. ¿Cuántos bits necesito para direccionar las distintas cantidades de palabras de memoria? Podría ser un bus multiplexado. Y la idea en general es hacer buses multiplexados. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en un momento el bus puede llevar un dato, en otro momento puede llevar una dirección. Pero no hay un bus específico de datos y otro de direcciones, inclusive otro bus de control, por las señales de control que emite la unidad de control va a la memoria y a la unidad de entrada-salida. O sea, si hay un solo bus que está multiplexado, podría ser que en un momento lleve datos, en otro momento lleve direcciones, en otro momento lleve control, o quizás hacer un bus multiplexado de datos y direcciones y hacer un bus específico de control. Bueno, ese es el hardware de la máquina que hay que ir definiendo como para poder posibilitar la famosa dinámica de von Neumann. Otra cosa que habría que especificar es este asunto de la unidad de entrada-salida. ¿Cuántos periféricos puedo llegar a manejar? ¿Cómo diseño los controladores?
porque cada periférico requiere señales de control diferentes. No es lo mismo controlar una impresora que controlar un teclado, controlar un disco, etc. ¿No es cierto? Entonces quizás convenga acá, en la unidad de entrada-salida, diseñar sistemas digitales específicos para controlar cada uno de esos y que la tarea de control del periférico no la tenga que realizar el programa, sino que la realice el controlador y simplemente lo que haga el programa es una instrucción input y output, de forma tal que la unidad de control no tenga que estar generando señales de control específicas para cada periférico. Bueno, eso también hay que indicarlo. A ver, después, otra cosa que le hay que definir es que cuántos registros va a llevar acá. Fíjense, por ejemplo, en la dinámica de von Neumann búsqueda, yo busco una instrucción y la traigo acá a la CPU, pero ¿dónde la pongo? Y bueno, sería conveniente definir un registro para guardar las instrucciones temporalmente, ¿no es cierto? La instrucción que busque en la memoria. Busco la instrucción y la guardo en un registro. La unidad de control después lee ese registro, decodifica la instrucción y la ejecuta. Después busca la siguiente instrucción y la guarda en el mismo registro. O sea, convendría definir un registro de instrucciones, que se puede llamar así, registro de instrucciones. Otros registros podrían ser entrada a la ALU, los operandos para la entrada a la ALU. Otros registros podrían ser algún registro para guardar los resultados de la ALU. La ALU hizo algún resultado, ¿dónde lo guarda? O sea, un registro de propósitos generales, de guardar cualquier cosa, o sea, lo que fuera necesario. Por ejemplo, el resultado de la ALU. O algún dato temporal que quiera guardar en algún momento. Otro registro podría ser un registro que vaya apuntando a cuál es la instrucción a buscar, la dirección de la próxima instrucción a buscar en la memoria. Entonces, bueno, hay que definir eso. Longitud de palabra, registros, la ALU, capacidad de memoria, cómo va a estar estructurada la entrada-salida, la frecuencia esta de este clock, y es lo que definimos en la máquina elemental. Todo esto que les he dicho, podríamos ahora especificarlo más ordenadamente. Bueno, nuestra máquina, ¿qué va a tener? Y la arquitectura de von Neumann, o sea, esta idea de funcionamiento, es decir, de hardware y software. El reloj. Vamos a ponerle un reloj de 8 MHz acá. O sea, esta va a emitir señales de control sincrónicamente con un reloj de 8 MHz. 8 MHz, ¿cuál es el periodo de una señal de 8 MHz? Es 1 dividido 8 MHz. Da 0,125 micros, o sea, o 125 nanosegundos. O sea, si elegimos 8 MHz, las órdenes que va a emitir la señal de la unidad de control, las señales de control, van a estar sincronizadas con el reloj este de 8 MHz que tiene un periodo de 125 nanosegundos, que es 1 dividido 8 MHz. Longitud de palabra, bueno, 16 bits. ¿Por qué 16? Y bueno, se nos ocurrió 16. Queremos trabajar con una cierta precisión que nos alcanzan 16 bits. La aritmética que vamos a trabajar y es de punto fijo, acá falta una coma, punto fijo y
con complemento a 2. Eso tenemos que definirlo. O sea, ¿cómo van a ser los números? Van a estar representados en punto fijo, cantidad de decimales, vamos, de decimales no, pero de parte fraccionaria, nada. Van a ser todos números enteros, signados y en complemento a 2, con el convenio de complemento a 2. Tenemos que definir eso. Bueno, lo definimos así. Después, ¿cuáles son las operaciones? Bueno, suma es una operación aritmética. Después hagamos que la ALU haga la AN, la OR, la SOR, la RAL. Ya les explico qué es lo que es la RAL y la NOT. AND, OR son las dos operaciones lógicas. NOT sería la inversión y ponemos dos operaciones más, que son la SOR, ahora exclusiva, que bueno, podría no ser esencial, pero la ponemos porque es muy utilizada. Y la RAL, que permite rotar un registro hacia la izquierda. O sea, si yo muevo hacia la izquierda un bit, desplazo. Si el bit menos significativo lo paso al inmediato posición a la izquierda, más significativa y así. A eso se lo llama rotar. Y sería como algo así como multiplicar por 2, ¿verdad? Porque si yo roto, agregando 0 a la derecha, multiplico por 2. Es dar una posibilidad de rotar, no solamente para multiplicar, sino para poder poder chequear algún bit, ¿no es cierto? O sea, yo tengo una cierta cantidad de bits y quiero saber si el cuarto bit, por ejemplo, es un 1 o es un 0. Si no incluyo una instrucción que me mueva los bits, en este caso hacia la izquierda, no podría tener esa posibilidad. No sé si pueden llegar a captar que el definir el set de instrucciones, en esto que estamos hablando respecto al ALU, es una tarea que requiere cierta fundamentación. Nosotros ahora acá no estamos tratando de justificar la ISA o las técnicas para definir la ISA. Como les dije, eso es toda una ingeniería. Simplemente estamos planteando, digamos así, en sentido común, que es lo que, en función de las herramientas que hemos ido estudiando, cuáles son las necesidades de la ALU para permitir esta dinámica, ¿verdad?, de von Neumann. Después la otra es la definición de la capacidad de la memoria, 4K por 16. 4K es 2 a la 12. Por lo tanto, para direccionar esta memoria, necesito 12 bits. El bus de direcciones va a tener 12 bits. Y el de datos, 16. El tema de la entrada-salida era lo que les decía yo, cómo hacíamos acá. Habría que definir algo. Bueno, acá queremos trabajar con 64 periféricos, hasta 64, vamos a poder direccionar. Y también vamos a incluir un periférico especial que sería algo así como el teclado y el display, o sea que nos permita intercomunicarnos con la máquina, interactuar con la máquina mediante una suerte de teclado que vamos a definir y una suerte de display que nos indique el estado de la máquina o algunos estados de la máquina que nos resulte útil verificar. Para eso definimos la consola del operador. El ISA, que dijimos, que van a ser de 16 instrucciones, que enseguida la vemos,
Y después los registros estos registros, ¿cuáles son? Y bueno, son 9 registros de 12 y 16 bits que vamos a ver cuáles. Son 9 en total. Pero bueno, son registros, recuerden, alguno era para guardar la instrucción buscada en la memoria, otro para un resultado temporal, otro para ir apuntando a la próxima instrucción. Bueno, veamos enseguida cuáles registros pueden ser. Acá, esto un poco ya lo dijimos, qué tipo de información vamos a manejar en nuestra máquina. Y bueno, dos tipos de información son los datos y las instrucciones. Los datos es un bit de signo y 15 bits de mantisa. Esto va a estar especificado en complemento a 2. O sea, un 0 sería el valor absoluto, lo que viene. Un 1 sería el complemento a 2 del valor absoluto del número, tal como vimos. Después las instrucciones. Habíamos dicho que eran 16 instrucciones. Entonces necesitamos 4 bits. Vamos a definir el formato de instrucción como un formato fijo. Todas las instrucciones van a estar formadas por dos campos. Un campo que se llama código de operación, que son 4 bits, que me da 16 posibilidades para 16 tipos de instrucciones. El código de operación es el que determina cuál es la acción que va a realizar la instrucción. Por ejemplo, hacer la AND. Bueno, habrá un código de operación para hacer la AND. ¿Entre qué? Y bueno, habrá que especificar. Para eso quedan estos otros 12 bits, ¿ven? Entonces, nuestro formato de instrucción va a ser 4 bits de código de operación y 12 bits. Estos 12 bits de campo de dirección nos viene bien que sean 12, porque la memoria habíamos dicho que era, esta unidad de memoria, la íbamos a hacer de 4K. Entonces son 12 bits de direccionamiento. Las distintas instrucciones tendrán su código de operación y usarán o no el campo de dirección. Acá, antes de ir a esa diapositiva anterior, les muestro cuál es el ISA propuesto para esta máquina. Fíjense, hay distintas instrucciones. Una instrucción que está acá al principio dice halt, que es parar. Esa es una instrucción de control, ¿verdad? Tiene el código de operación 0000. O sea, cuando en el código de operación aparezca 0000, la unidad de control dice, tengo que parar. O sea, detener esta dinámica que habíamos dicho de búsqueda y ejecución. Bueno, cuando llegó a la última instrucción, detiene esta dinámica, deja de buscar y ejecutar. Entonces, eso lo hace mediante la instrucción parar, que no usa, ven, el campo de dirección de la instrucción. Habíamos dicho que la instrucción tenía 4 bits de código de operación y 12 de campo de dirección. Bueno, la instrucción halt no usa este campo de dirección. Después está, fíjense, la instrucción add, or, and, or, not. Estas 1, 2, 3, 4, 5 son instrucciones que están vinculadas al ALU, ¿verdad? Add es sumar. Or es hacer la OR exclusiva. And, or la OR, y not, cambiar unos por ceros y ceros por 1. Estas instrucciones acá indica el campo de dirección que sí se utiliza. Por ejemplo, add, ¿qué es lo que va a sumar? Y bueno, está especificado acá. Va a sumar el contenido de la posición XXX más qué cosa. Y bueno, ya lo vemos. Tenemos que definir entre cuáles son los dos operandos que hace la add, la or, la and,
not. Después están las instrucciones de movimiento de datos. Fíjense, el load y store. Cambiar valores entre la memoria y un registro. Vamos a ver enseguida en el layout del circuito, acá, los distintos registros. Bueno, instrucciones de movimiento de datos. Instrucciones de salto. ¿Se acuerdan que era la bifurcación de un programa? Instrucciones de entrada-salida, que serían input, output, y esta CSA, que es para leer la consola del operador, que ya la definimos enseguida. También es una instrucción de entrada-salida porque conecta la máquina con un periférico. Y está la instrucción no operation, que no hace nada. Esta es una instrucción que siempre conviene incluir dentro de Lisa. Todas las máquinas la traen. No hace nada esta instrucción. ¿Para qué puede ser útil no hacer nada? O sea, ¿qué sería no hacer nada? Va, busca la instrucción que es no operation, o no operación, y en la ejecución no hace nada. Busca la siguiente, supónganse que sea otra no operation, no hace nada. Bueno, las instrucciones de no hacer nada, no operation, son útiles. Ya les comento para qué. Más adelante. Ahora veamos el layout o el diagrama en bloque de nuestra máquina elemental. Más en detalle. Fíjense, la ALU. Acá está la ALU, que hace esas operaciones que habíamos indicado, y hay una señal de overflow. O sea, cuando yo sumo, o resto, o hago alguna operación de suma o resta, puedo superar la capacidad, como habíamos visto en los sumadores, restadores. Entonces, generamos una señal de overflow. Los dos registros de entrada a la ALU, es una ALU que se le suele llamar a las ALUs de dos operandos, ALUs diódicas, pero bueno, llamémosle ALU de dos operandos. La ALU realiza operaciones sobre el operando Z y el I, que están en sendos registros que llamamos Z e I, de 16 bits. A veces la ALU trabaja sobre un solo operando cuando hace la operación NOT, por ejemplo, la inversión. ¿De cuál? ¿Del Z o del I? Bueno, elijamos el Z. O sea, cuando la ALU opera sobre uno solo de los operandos, se elige el Z, por ejemplo. Después están los registros estos que estábamos hablando. Bueno, un registro de 16 bits también tendría que ser el registro de instrucciones, que es el que cuando traía la instrucción de la memoria, la guardo en un registro. La instrucción tiene 16 bits. Entonces el registro que lo guardo es el registro de instrucciones, IR. Después otro registro que me indique cuál es la próxima instrucción a buscar para seguir la secuencia de esas instrucciones en memoria. Esto lo llamamos PC, contador de programa, program counter, contador de programa. Como verán, no son muchos registros acá dentro de la CPU. Está el ACC, que es el acumulador, que es un registro de propósitos generales. Propósitos generales. Eso lo uso para cualquier finalidad que se me ocurra. Ya vamos a ver cuáles. A diferencia del registro de instrucciones, que tiene una finalidad específica. ¿Cuál es la finalidad del registro de instrucciones? Y guardar la instrucción que se ha buscado en la memoria.
Este es un registro de propósitos especiales. Este otro acumulador es un registro de propósitos generales. Después está el contador de programa que apunta a qué posición de memoria tengo que buscar la instrucción. También es un registro de propósitos generales. Este es un registro que tiene un 1. Este 1 es necesario generarlo por hardware, o sea, poner un registro que valga 1, porque el 1 lo utilizo en muchas cosas. Un 1. Entonces, si cada vez que tengo que obtener un 1 tengo que generarlo por programa, es un inconveniente. Entonces conviene definir un registro que valga 1. Por ejemplo, miren, ¿para qué se podría usar este registro? Acá en la dinámica de von Neumann, buscaba una instrucción y la ejecutaba. Después buscaba la que seguía. La que seguía está en la siguiente dirección a la que estaba la que busqué. O sea, tendría que incrementar en 1 el PC para apuntar a la siguiente instrucción. Una vez que la busqué, convendría incrementar el PC para dejarlo listo después de ejecutar la instrucción para buscar la que sigue. Entonces, este 1 podría utilizarse para ir incrementando el PC una vez que busqué la instrucción para dejarlo listo al PC para que apunte a la siguiente. Todo eso podría ser en el proceso de búsqueda. O sea, para buscar una instrucción, ¿qué habría que hacer? Y bueno, aparte de direccionarla, la memoria, que ya vemos acá, cómo se direcciona, incrementar el contador de programa en 1. Y así. Y ya se acabaron, ¿verdad? Está la unidad de control también, acá, con su reloj. O sea que tenemos en la CPU registro de propósitos generales, acumulador, de propósitos especiales, el IP y el IR, y el PC. Y este otro que es 1. Fíjense que acá hay flechitas que llevan al bus común. Es un bus que transporta datos o direcciones oportunamente, ¿verdad? Por ejemplo, el 1 siempre va hacia el bus, porque no, es un registro que tiene un valor fijo y es unidireccional hacia allá. Los registros de entrada a la ALU, ¿ven? Son también, pero vienen desde el bus al registro. La salida de entrada. La salida de la ALU va al bus. Una vez que la ALU operó, la unidad de control tiene que decir dónde guarda el resultado, la ALU. Generalmente lo guarda en el acumulador, ¿ven? Ya vamos a ver eso. Estructura de bus común. La memoria. Todas las memorias, parte de la memoria en sí que habíamos visto, que esto podría ser un chip o un banco de RAM, ¿verdad? De las que habíamos diseñado. Para poder direccionar la memoria tendría que, para acceder a la memoria tendría que direccionar y manejar los datos. Si voy a escribir, por ejemplo, en la memoria, ¿qué tendría que hacer la unidad de control? Y tendría que enviar la dirección a este registro de 12 bits que se llama MAR, registro de direcciones de memoria. Entonces, las acciones, las señales de control que genera la unidad de control, para poder acceder a la memoria, primero tendría que ser mandar al MAR la dirección que pretendo acceder, la dirección de la palabra que pretendo acceder. Y después, bueno, vendrá a leer o escribir. Si quiero escribir, la unidad de control también tendría que mandar al registro de datos de memoria el dato que pretendo escribir. Y una vez que esté consolidado la dirección y el dato, mandar orden de escritura. ¿Se acuerdan como el ciclo de escritura? Y si quiero leer, tendría que enviar la dirección, la unidad de control envía
al MAR la dirección de la posición que pretendo leer y después directamente dar orden de lectura. El dato leído irá al registro de datos de memoria y después de ahí al bus común y se lo llevará a algún lugar, el que fuera, por ejemplo el acumulador. Estos dos registros que están acá, MBR y MAR, registro de datos de memoria y registro de direcciones de memoria, físicamente podrían llegar a estar acá en la CPU. Nosotros funcionalmente en este diagramita se ha colocado dentro de la unidad de memoria, porque siempre está vinculado a la memoria. Aparte son necesarios estos registros para poder independizar al bus. Porque fíjense, si yo quiero leer, por ejemplo, bueno, pónganlo, mejor pongamos escribir. Queremos escribir. Si no tuviese este registro, yo tendría que mandar la dirección, ponerla en el bus, y el bus tendría que mantener la dirección durante todo el tiempo que tarde el proceso de escribir, para lo cual tendría esclavizado al bus a ese valor. Por eso se colocan estos registros, el MAR y el MBR. Porque quiero escribir, ¿qué hago? Mando al MAR la dirección, mando al MBR el dato, el bus ya está liberado, porque la información ya está en el MBR y en el MAR, y después mando por el bus de control orden de escritura. Entonces, bueno, cerrando la idea, el MBR y el MAR podrían físicamente estar ubicados dentro de la CPU, pero funcionalmente están vinculados siempre a la memoria. Y bueno, y finalmente estarían las unidades de entrada-salida, que fíjense que acá en esta máquina elemental planteamos las dos posibilidades que hay. Una es un bus especial destinado a entrada-salida, que este bus está indicado ahí, que es el bus de entrada-salida, que fíjense que nada que ver con el bus común, es otro bus. Por este bus va a fluir la información que yo pretenda sacar, fíjense que la saco a través del acumulador, la envío al periférico, en cuestión, qué sé yo, el que fuera. Y también este bus de entrada-salida es bidireccional, porque también me sirve para algún periférico de entrada, o sea, aquellos que envían información a la máquina. Tanto la salida como la entrada de información se maneja a través del registro de propósitos generales, ¿ven? El acumulador. Y tiene su bus destinado a entrada-salida. La selección, el bus de direccionamiento de periféricos, o sea, de qué periférico pretendo acceder, tengo que direccionar qué periférico pretendo. Utilizo los 6 últimos bits del registro de instrucciones. Entonces tendríamos ya 3 buses acá. Un bus común que lleva datos de direcciones, interno en la máquina. Un bus de entrada-salida. Y un bus de selección o de direccionamiento de periférico. Y el otro ejemplo, bueno, estos son los periféricos que están conectados, que son 64. P0, P1 y acá debería ser 3, P63. Se ha achicado acá el campo en este grafiquito. P63 es este. Y después tenemos acá este otro periférico que está directamente colgado al bus común. ¿Ven? Existe esa posibilidad también de periféricos que se conecten directamente al bus interno de la máquina y no lo hagan a través de los buses de entrada-salida. Bueno, acá hay un ejemplo que es un rudimentario teclado y un rudimentario display. ¿Ah? ¿En qué consiste? Y el teclado son estos 6 pulsadores, ¿ven? O botones, que me sirven para comandar el funcionamiento de la máquina. Por ejemplo, Start
empieza a trabajar la máquina. ¿Qué quiere decir? Que comienza la dinámica de von Neumann. Buscar, ejecutar, buscar, ejecutar. Para lo cual tendré que decirle, cargar en el PC, cuál es la dirección de la primera instrucción del programa, antes de apretar Start. Bueno, eso lo puedo lograr poniendo el botoncito Load PC, cargar contador de programa. Con este pulsador yo cargo en el contador de programa el dato que pretendo, o sea, la dirección de la instrucción sería la primera instrucción del programa. Stop detiene la máquina, o sea, si está buscando, ejecutando, bueno, aprieto Stop, se para, después de ejecutar la instrucción corriente. El examine y el deposite es leer y guardar datos en la memoria. O sea, leer, examinar, escribir, depositar. Si yo quiero cargar un programa en la memoria, voy a tener que usar deposite. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, a través del registro que se llama SR, el Switch Register o registro de llaves, que fíjense que está conectado, ¿ven?, al bus común. Después acá hay 16 llaves binarias que puestas en 1 o en 0 ponen unos o ceros acá en este registro de llaves. Y estas son 16 foquitos o LED que indican el estado del IR. O sea, cuál es el contenido del registro de instrucciones. Está visible acá en estas 16 lucecitas. Fíjense que ahí ya terminamos. Eso es toda la máquina. Por ejemplo, qué sé yo, la instrucción esta que está acá. Add. XXXX. Pónganse add 1500. ¿Qué es lo que hace esa instrucción? Bueno, está acá en el programa. La unidad de control la busca, la trae al IR. La unidad de control mira el código de operación, se da cuenta que es una instrucción add. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que sumar el contenido del acumulador más el contenido de la posición que indica la instrucción y el resultado guardarlo en el acumulador. Eso es lo que dice esta instrucción. Acá no está escrito. En la guía tienen completo el set de instrucciones, es decir, la acción acá indicada, pero esta instrucción lo que hace add es sumar el acumulador más el contenido de la posición XXXX, podría ser add 1500, entonces suma el contenido del acumulador más el contenido de la posición 1500 y el resultado lo pone en el acumulador. Con lo cual lo que había antes en el acumulador se pierde, ¿verdad? Bueno. Eso sería, por ejemplo, la instrucción add. Fíjense entonces, espérense un segundito. Perdón, ahí estoy. Fíjense entonces que las señales que realiza la unidad de control para buscar y ejecutar la instrucción add, por ejemplo, va a ser un proceso primero para leer, para lo cual tendría que transferir el PC al mar, ¿no es cierto? Va a leer, tengo que direccionar, transferir el PC al mar, incrementar el PC en 1, y una vez que ha transcurrido el tiempo de acceso a la memoria, transferir el MBR al IR. O sea, son órdenes de transferencia entre registros la que hace la unidad de control y de lectura. Después, para ejecutar esa instrucción, ¿qué tendría que hacer la add? Y tendría que leer la posición 1500, habíamos dicho,
O sea, mandar acá al MAR el contenido 1500, dar orden de lectura y después mandar el MBR a alguno de los registros de entrada a la ALU. El otro registro de entrada a la ALU es el acumulador, tendría que enviar el acumulador al otro registro de entrada de la ALU, esperar que sume y mandar el resultado al acumulador. Fíjense que entonces las acciones de la unidad de control, la mayoría son transferencia entre registros. Eso transfiere el IR al MAR, transfiere el MBR al I, transfiere el acumulador al Z, transfiere la salida de la ALU al acumulador. Salvo la orden de lectura, el resto de lo que ha hecho la unidad de control para ejecutar la instrucción add es transferencia entre registros. Acá en este esquemita, a lo mejor conviene que lo miren ustedes con más detalle cuando estudien esto. Está cómo es el flujo de direcciones y cómo es el flujo de instrucciones y operandos en la máquina elemental, de acuerdo a lo que hacen las distintas instrucciones. Por ejemplo, cada instrucción, por ejemplo, la instrucción salto incondicional. Esta instrucción es jump, que se lleva un valor acá, jump 500, por ejemplo. Y si que de donde esté, la próxima instrucción va a estar en la posición 500. ¿Qué es lo que tiene que hacer la unidad de control en ese caso? Y bueno, mandar el 500 al contador del programa, cosa que la próxima instrucción sea en la posición 500. Bueno, ese ejercicio de ver lo que hacen las instrucciones y vincularlo con estos movimientos de direcciones y datos sería interesante, y es sencillo, pero sería interesante que lo hicieran para comprender bien el funcionamiento de la máquina. O sea, ¿qué refleja esto? Y que se pueden mover direcciones o se pueden mover datos. Estas direcciones son todas de 12 bits, ¿verdad? Todos estos movimientos son de 12 bits. El movimiento de datos, todos estos o instrucciones son, operandos o instrucciones, son todos de 16 bits. En las pruebas hay, por ejemplo, por eso les digo que es interesante que miren esto. Por ejemplo, se le da una esquemita donde está el IR, el SR, el PC, el acumulador y el MAR. Y se le pone la instrucción JMA, por ejemplo. Esta instrucción, JMA. Salto condicional. ¿Qué movimientos de direcciones y qué movimientos de datos implica? Entonces usted, bueno, IR al PC, por ejemplo, eso sería una transferencia o un movimiento de direcciones vinculada a la instrucción JMA. Eso es útil que lo hagan. Acá está indicado lo que es el bus común, porque si es todo transferencia entre registros, dijimos, o la gran mayoría, el bus común como era. Esto es lo mismo que vimos la vez pasada. Enviar a acumulador y al ratito transcurre el tiempo de propagación de estas dos compuertas, cargar MBR. Por ejemplo, acá está el acumulador y el MBR. Si quiero enviar desde el MBR al acumulador, bueno, pongo enviar MBR, con lo cual el MBR va al bus y después cargar acumulador. Esta es la arquitectura del bus común que está indicado acá en este grafiquito. Nada más que están colgados todos estos registros, el IR, el acumulador, el PC, el 1, el Z, el I, la salida de la ALU, el MBR, el MAR y el SR. Todos esos registros están colgados del bus común.
O sea, este bus tendría todos estos registros que he dicho recién, de 12 y 16 bits colgados. Los que tienen 12 bits no ocupan los 16 bits del bus, sino quedan 4 libres que no se usan. Y cuando es una instrucción o un dato, usan los 16. Acá está la unidad de control. Que hemos visto del hardware. Y hemos visto el bus común, estos registros. La memoria no la hemos visto, pero ya sabemos lo que es. Para eso la estudiamos la vez pasada. Ahora tenemos que ver qué es la unidad de control o cómo está construida. Hay dos tipos de unidades de control. Está la unidad de control cableada y la unidad de control microprogramada. Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo. Ahora es 10:16. Nos vemos dentro de 10 minutos, ¿les parece? Bueno, profe. 10:25, por ahí. Bien, profe. Bueno, mediten esto si quieren y en todo caso, antes de continuar, vemos si hay alguna duda. ¿Eh? Bueno, nos vemos en 10 minutitos. Nos vemos, profe.